Bien, hermanos, gusto verles. Y yo creo que ya con México eliminado no tenemos ningún pendiente. Estamos en los 5 sentidos. Bien, hoy vamos a trabajar con un tema bastante interesante que solamente se puede entender desde la práctica. Cuando no se llegue a practicar, es algo como pensar en cosas de la imaginación, que es asumir puntos de vista bastante discutibles, pero que en realidad se desconoce la realidad de ellos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9, del versículo número 9 al versículo número 13. Mateo 9, de 9 al 13. Ahí en sus lugares pueden permanecer, no hay problema. Quisiera que detenidamente lo fueran dibujando en su imaginación, en su pensamiento, le fueran tratando de dar forma a lo que se está leyendo en su entendimiento, porque de seguro que nos atañe este tema a todos nosotros. Dice la palabra lo siguiente: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ver. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana porque nos permitiste, Señor, la vida. ¿Con qué pagar, Señor? ¿Con qué pagar un minuto de vida biológica? Un momento para la oportunidad de reconciliarnos contigo para toda la eternidad. No podemos pagar ni la vida física, mucho menos, Señor, podemos pagar la vida eterna. Pero te pido, Señor, que nuestros corazones sean en todo momento, Señor, inclinados a tu voluntad, de manera, Señor, que tu naturaleza se pueda reflejar en el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros, necesita el mundo, necesita todo mundo, necesita, Señor, que tú tomes el control de sus corazones. Ayúdanos, Dios, a poder renunciar a nuestras perspectivas personales, a nuestros rudimentarios formas de pensar, Señor, que solamente han empobrecido nuestras vidas, a supeditarnos, Señor, a cualquier tipo de religión. Ayúdanos, oh Dios, a poner en práctica, Señor, tu evangelio, de manera, Señor, que el carácter y la perspectiva tuya a través del evangelio pueda ser revelado en cada uno de los creyentes. Te pido, Señor, que en todo momento nos des hambre y deseo, Señor, de tu justicia. Te pido, Señor, por esos hermanos que ya llegaron acá,
Gracias, Dios, porque moviste poderosamente, Señor, sus voluntades y su corazón para venir a estar acá. Gracias, Dios, porque no tan solo ellos, sino muchos en cualquier parte del mundo hoy están tratando contigo, Señor, conforme a tu palabra, Señor, para que puedan ser transformadas sus vidas. Quédate con nosotros, Señor, danos inteligencia y sabiduría espiritual. Ayuda a abrir los ojos de nuestro entendimiento de manera que veamos con claridad, Señor, la realidad de tu justicia en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que hoy nos ampares en este servicio. Y gracias, Dios, por la reunión que tenemos contigo en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos otra vez. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana quiero hablar de algo que, como decía antes, hablar de Él sin estar en Él. Sí, eso es solamente una religión vana, vacía, hueca. Solamente son juicios, pero no es la realidad de Dios. Así que quisiera meditar un poquito en el versículo número 13 de Mateo 9, que dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando estaba pensando en esto, estaba leyendo en esto, pienso que es un grandísimo desafío para todos y particularmente para los que dicen que son creyentes. Es un desafío bastante fuerte porque esto obliga al hombre a llevarlo a la práctica para tener una perspectiva y una concepción diferente de acuerdo a Dios, ajena completamente al rudimentario pensamiento del hombre. De eso se trata. Misericordia quiero. Nadie nació con misericordia. El hombre necesita aprender lo que significa misericordia. Y que eso sea significativo en tu vida tiene mucho que ver. La vez pasada estábamos hablando de qué hacer para tener vidas que sean significativas. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, no están poniendo en práctica nada. Bueno, hace mucho tiempo yo he oído hablar de Jesús. Creo que tú has oído hablar de Jesús. Y a veces, como creyentes, obviamos muchas cosas que creemos que conocemos de Jesús. Y voy a volver a decir, nadie conoce a Jesús hasta que no practica lo que Él dice. Nadie lo conoce. Porque el conocerlo implica tener la perspectiva que Él ve. Y he estado pensando mucho desde hace tiempo, no es ahorita, no fue algo sencillo, aunque realmente para muchos podrían pensar que es sencillo. Este pensamiento ha sido recurrente y de verdad yo quería traer esta palabra de manera que cada uno de los creyentes pudiera realmente conocer a Jesús. Y no es que de alguna manera no lo conozcas, sino que mi deseo es que tengamos una percepción más sensible de quién es Él, una percepción real y menos intelectual. Porque si yo te pregunto, muchos podríamos decir: es que así me enseñó mi pastor, es que así oí de mi pastor. Pero esto no es así. Uno tiene que hablar del Señor Jesús con respecto a lo que provocó y a lo que experimentaste en la obediencia a lo que dice su palabra.
Conocer a Jesús de una manera intelectual, como habíamos dicho hace tiempo acerca de la diferencia de lo que hay entre un iluminado y un verdadero creyente. La gente puede estar bastante informada y docta en la Biblia, pero va a ir al infierno si no es su Señor. Entonces, estas realidades de la palabra deben de ser temas que sí puedas darte el lujo y el privilegio de tomar tiempo para meditar y pensar en lo que Él te quiere decir. Así que, ¿quién es Él? Que lo que dejemos de conocer, quiero que lo dejemos de conocer de la manera intelectual y que nuestro conocimiento ahora sea de una manera relacional y no desde nuestra perspectiva, sino desde su perspectiva, y como Él dijo, el mismo Señor dijo, como dice la Escritura, es diferente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús, al poniéndose en pie, alzó la voz y dijo: si alguno quiere venir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Parece una locura que el Señor Jesús está diciendo si alguno tiene sed, cuando aquellos están celebrando que ahora tienen agua y que ahora están en una fiesta como las que ellos celebraban en el desierto, pero ahora están bien. Y dice en Juan 7 algo impresionante en el versículo número 38: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Ves? Ni siquiera está diciendo como yo digo, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Y es bien triste y es bien preocupante que a lo largo de todos estos 2000 años todavía haya un montón de gente que dice que es creyente y se está secando su alma de la sed de Dios, teniendo a un Dios tan impresionantemente dispuesto para que su vida cambie de una manera radical. Y cuando hablo de radical, no hablo de radicalismo, porque eso es ser cerraditos de la cabeza. Eso es ser así, sino que sea de raíz la transformación, el cambio verdadero en la vida de un creyente. El radicalista es un tosudo, cerrado de la maceta, incapacitado para poder siquiera darse la oportunidad de escuchar una grandísima verdad. Radicalistas son los árabes, que no les importa ni un comino el ponerse 3 kilos de explosivo plástico e ir a explotar en una escuela, en un aeropuerto, en un hospital o no sé dónde sea, en un restaurante, su explosivo. Esa es la gente de este tipo. Cuando yo hablo de radical, hablo de un cambio de raíz, de un cambio, una transformación profunda. Radical es el Señor, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que nos sacó del dominio de Satanás al reino de su amado Hijo. Eso es un cambio. El radicalista es un ignorante, tosudo, incapacitado siquiera para oír. Así que dijo el Señor Jesús, como dice la Escritura. Me gustaría que dejáramos de lado la manera de ver al Señor Jesús de una manera natural, con nuestros propios ojos, la cual incapacita para ver, como lo incapacitó a Felipe, para ver al mismo Padre en las acciones que el Señor Jesús mostraba con todos, así como la manera que tenía Él para relacionarse con su propio Padre, el cual podía mostrarse en el Señor Jesús, al Hijo lleno de gracia, al Hijo lleno de verdad, ese Hijo que sin duda alguna el mundo necesitaba verlo. En Juan nosotros podemos mirar a esta realidad llamada Cristo Jesús,
en Juan capítulo número 1, en el versículo número 16. Es el Señor Jesús la muestra espectacular de alguien que tiene la relación íntima con su Padre. Y dice la palabra de Dios en Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esta está hablando de la experiencia, de la relación que sostiene fuertemente el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, a favor de un mundo que languidece a causa de su limitada manera de pensar, de su limitada forma de vivir, de la religión vacía heredada, no importa cómo se llame esa religión. Creo que sin lugar a duda es necesario conocer al Señor Jesús, no de una manera natural, en donde es percibido desde el intelecto o desde donde la sensibilidad de nuestras emociones. Creo que es necesario dejar de verlo así, pues quiero que sepas que de estas maneras no va uno a ningún lado, porque el conocimiento lo único que hace con el hombre es envanecerle. Y si tú conoces a Dios desde el punto de vista intelectual solamente, se siente uno envanecido. Por eso hay un montón de ministros que son completamente intocables y muchas veces llevan un par de gorilas ahí tratando de intimidar a cualquier oveja flaca que trata de acercarse para por lo menos darle un saludo. El conocimiento envanece. Y tampoco se trata de conocer a Dios desde el punto de vista emocional, porque las emociones se pasan. Las emociones dejan de ser las emociones, son momentos. No se trata de, ay, sentí bien bonito. Así no se conoce a Dios. De ninguna manera se conoce a Dios. No, Él no habla de qué es lo que tú puedas sentir de manera que puedas conocerlo. Hoy más bien sería bueno que nuestro deseo de conocerlo, comunicara con el Jesús glorificado, como realmente Él mismo dijo, el mismo Dios dijo, y lo quiso mostrar y llevarlo hasta ahí por causa de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, en los versículos del 20 al 30, escuchen esto. Esto es muy, muy especial. En Juan 12, del 20 al 30, está diciendo esto. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea conocido desde el punto glorioso, desde la perspectiva gloriosa. Y este versículo 24, conocidísimo, habla acerca de esta grandiosa transformación en el mismo. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama, escuchen eso, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará escuchen eso, ¿mi qué? Mi servidor, no está diciendo mi intelectual, mi servidor.
mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre me honrará. Ahora, dice el Señor Jesús, después de haber revelado esto, el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz que decía había sido de un trueno. Otros decían: un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. Escuchen eso, sino por causa de vosotros. Esto es la diferencia entre Dios en la persona de Cristo y algo o alguien que es completamente incapaz para hacer esto. El Señor Jesús está en la jugada, está en el momento y está por quien lo necesita. Aquí hay algo importante, muy importante. Nosotros necesitamos considerar esta parte de la acción de Cristo en obediencia a Dios en esa íntima y estrecha relación. Cuando el Señor Jesús estuvo entre nosotros, Él pudo mostrar la relación que sostenía con el Padre. Una relación que por ningún, escuchen esto, eso es muy interesante. Una relación que por ningún motivo en algún momento pudo ser relegada a un segundo plano. Nunca Cristo le dio a su Padre el número 2, el segundo plano. Sí, ¿cachan eso? Esto es diferente. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque a lo que vamos es una manera especial de conocer a Jesús. Deja de ser cháchara, deja de ser religión, deja de ser ruido, y entonces viene a ser algo sustancial, completamente diferente. Nunca lo dejó en segundo plano, sino más bien fue una relación en la que la palabra de su Padre se convertía en la acción. Una acción que lo llevaba justamente ahí, al campo de la necesidad, para mostrar de parte del Padre al mundo cada uno de los perfiles de su propia naturaleza. Amados hermanos, pensar en esto, si lo alcanzas hoy a percibir, saldrás profundamente enriquecido en todos los sentidos, con determinaciones diferentes, con perspectivas diferentes, con una visión diferente, que muy probable esté rompiendo o vaya a romper un montón de estereotipos que uno había conformado en su manera de pensar. Esta relación con Dios de parte de Jesús lo llevó a la acción. A la acción. La palabra de Dios es acción. Por eso dice la Biblia: como es su pensamiento, también así es Él. Como habla, así es Él. Es una realidad que cuando un hombre nace de nuevo, está capacitado para obrar acorde a su nueva naturaleza y entonces mostrar cada uno de esos rasgos que lo identifican con el Señor Jesús en la acción de la palabra del propio Señor. Sin lugar a dudas, tal acción se transformará en una experiencia por medio de la cual Él puede mostrar su poder, su gracia por medio de ti a quienes necesitan, quedando convencido tú de su poder y con una perspectiva diferente de las personas a quien Él quiere alcanzar. Ahora bien, el Señor Jesús mostraba que estaba lleno de gracia y que estaba lleno de ¿qué? De verdad.
Cuando uno empieza a entender todo este asunto de lo que nosotros estamos hablando, entonces tú mismo empezarás a descubrir lo que Dios está completamente usando en tu vida, una nueva persona, una nueva criatura. ¿Se acuerdan ustedes de la necesidad que tenía un grandísimo religioso llamado Nicodemo? ¿Sabes qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Conoce religión, sabes de religión, te sabes de pasta, la ley, la Torah. Mucha gente que se jacta de tener muchos años leyendo Biblia, pero no tiene una acción con respecto al perfil de Cristo como dice la Biblia. Y esto no es bueno. Lo bueno será que tú te empieces a enterar de que cuando naciste de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que sepas, lo primero que necesitas saber es estar consciente de tu nueva naturaleza. Un árbol malo no se le puede pedir que haga cosas buenas. ¿Sería digno de criticar? Ni pierdas el tiempo, esa es su naturaleza. Pero un árbol bueno tampoco puede dar frutos que no puedan. Está de acuerdo a su naturaleza. Como creyente, si de verdad aceptaste a Cristo, si de verdad te arrepentiste, debes de darte cuenta de lo enriquecido que ha sido en tu vida con una nueva oportunidad y ahora con la capacidad para desenvolverte en quehaceres sumamente exquisitos y espectaculares de parte de Dios a través de ti, a favor de los demás. No puedes decir, no puedes hacer eso, nunca puedes hacer eso si has nacido de nuevo. Así que esta nueva realidad se debe de transformar en una acción. Obrar de acuerdo a tu nueva naturaleza. Sin lugar a dudas, tal acción se transformará en esta experiencia por medio de la cual Él podrá mostrar su poder a quien lo necesita. Tú quedarás convencido de su poder y con una perspectiva diferente de la persona a quien Él quiere alcanzar. Nosotros debemos de dejar el cúmulo de prejuicios que hicieron a nuestro corazón miserable, duro, cerrado, tacaño, incapacitado para obrar bien. Eso debe de cambiar. El corazón mezquino debe de ser roto. Las manos tullidas deben de ser liberadas, como los pies también limitados deben de encaminarse en el sentido correcto. En el pasaje que quiero leer acá, que leí al principio, que se traduce en una acción para poder aprender algo que se irá revelando cuando lo obedezcas. Es un mandamiento. En ese mandamiento hay muchas cosas que sin lugar a duda el Señor mostrará cosas que están muy lejos de ser comprendidas solo porque te las vengan a contar. En ese pasaje de Mateo, en ese pasaje de versículo número 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si te vienen a contar todas estas cosas, tu corazón podrá estar emocionado, tu corazón podrá estar motivado, pero si tú obedeces ese versículo, tu corazón estará convencido, completamente transformado de una realidad completamente diferente. Nosotros no podemos quedarnos con será posible.
Así que no puede pasar nada en tu vida si solamente te cuentan. Tienes que obedecer a la palabra. Vivir la misericordia. Y precisamente de esto estoy hablando, de la misericordia. El tema se llama la misericordia, una actitud necesaria que tenemos que aprender. La misericordia, una actitud necesaria que tenemos que aprender. Al último, si se me olvida, me preguntas, hermano, ¿por qué la gente está tan empobrecida? Dejemos a los paganos, solamente hablen de los creyentes, ¿sale? Si se me pasa, que no se me vaya a pasar a ustedes. Así que la misericordia es una actitud. Escuche bien, no es un buen deseo, no es un pensamiento. La misericordia es una actitud que todos los creyentes necesitan aprender. Y para eso se necesita la obediencia. Así que vivir la misericordia es como una puerta, es un portal que te lleva a experimentar la perspectiva de Cristo con respecto a aquellos que la necesitan. Eso es la misericordia. Miren, había estado hablando el hermano Dona el día viernes acerca de los puntos de vista. Y no es lo mismo ser un águila que ser un tejón. No es lo mismo tener una visión que domina, clara, amplia, que tener una visión rastrera. No es lo mismo. Y el creyente, en lo natural, ve en lo natural. No, ¿verdad? El creyente no debe de ver en lo natural. El creyente debería de ver la perspectiva que tiene Cristo desde el punto de vista no natural, sino espiritual. Eso es lo que hace la diferencia, lo que capacita el dominio que tengamos nosotros de esta situación. Un águila ve diferente a un animal que por más que se esfuerce, por más suricata que sea, que se trate de subir al montículo más alto y esté así, no es lo mismo. ¿Y si te das cuenta? Los changos, para advertir del peligro, se suben hasta la última rama a ver dónde viene el peligro. Las suricatas hacen lo mismo. Los cristianos no deberían edificar su vida para ver más lejos. Supongo que sí. Para tener un dominio diferente, una perspectiva diferente, y como consecuencia de algo que se aprendió, acciones diferentes. La misericordia será un portal, una puerta que te permitirá mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Cuando nosotros vemos en lo natural, tenemos una actitud discriminativa terrible con respecto a alguien, con juicios verdaderamente severos. Y eso impide que nosotros nos acerquemos de una manera a ellos, porque no hay misericordia. Escuchen bien, la misericordia es algo que se debe de experimentar. No es un concepto, es una experiencia. No es algo que se define, es algo que se comprueba. ¿Has visto? ¿Alguna vez has tenido una actitud de discriminación? A veces la cara se nos hace pequeña para sacar la boca. ¿Por qué? Está feo. Mira, eso está pasándole porque se lo merece.
Nunca has entendido por qué lo hizo. Tenemos muchas actitudes muy agudas para denostar a cualquiera. Cristo no fue así. No fue así. Ni se parece a nadie que sea así. Conocer a Cristo es tener su perspectiva y sus acciones y sus actitudes y sus reacciones con respecto a su plan, a su ministerio. Se necesita estar ahí. No es un cuento. Dice la palabra muy especialmente. Y pues es un mandamiento, no es una opción. Si eres cristiano, si eres creyente, no tienes otra opción más que obedecer. Si eres un simpatizante, si eres visita, haz con tu vida como te convenga. Pero si eres creyente, deberías de obedecer. Al pastor, a mí déjeme en paz. Obedezca a Dios. Y comprobar lo que Él dice, porque tu relación no es con el pastor, tu relación es con Él, no conmigo. Así que aprender el significado de la misericordia es algo que sin lugar a dudas rompe todos nuestros estereotipos mentales. Cambia nuestra, escuchen esto, la misericordia no tan solo es para el necesitado, la misericordia es para mí mismo, porque me libera de mi manera de pensar. Me ubica en el tiempo y en la realidad que debo de tener. La misericordia es para mí. Es algo que rompe mis estados mentales, que con mucho trabajo yo construí. Cambia nuestra humanidad. Además, lo más importante, muchos van a Cristo por lo que tú reflejas de Cristo a favor de ellos. Eso es una iglesia que late al ritmo del corazón de Jesús. Religiones, estamos hasta acá de las malditas religiones. La religión ciega al hombre, pero el evangelio es la libertad de las cadenas de la religión que el hombre inventó. Predicamos el evangelio de un Cristo que fue resucitado, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Muchas religiones buscan adeptos y hacen al hombre doblemente hijo del infierno. ¿Tú crees que es una bendición? No, eso no es una bendición. Grandísima maldición. Así que nosotros debemos de reflejar eso. El aprender la misericordia te libera a ti mismo. Te quita la venda haciéndote reconocer que has sido empoderado y muy bendecido de parte de Dios. Y que por más que obres, en consecuencia jamás tu fuente se habrá de acabar, porque tu fuente se llama Dios. Te hace reconocer cuán bendecido has sido y de cómo te ha transformado en un instrumento de justicia. No eres alguien tóxico. Hace tiempo que dejaste de ser tóxico. Estás completamente esterilizado por el Espíritu Santo de ese pecado que contamina cuando tienes esa relación con Dios. Cuando buscas la comunión con Dios, Juan dice que el que tiene una relación con Dios no peca. Siempre el Señor está ahí diciéndole: no lo hagas, no lo hagas. Y te da la salida, dijo Pablo, para que no lo hagas. El dominio y el control lo tiene Dios en tu vida cuando tú tienes una estrecha relación con Él. Cuando no, entonces tu carne es la que terminará diciendo: que la carne es de Él. Así que, fuente, cuando una persona practica la misericordia, deberás de estar seguro que las ventanas de los cielos nunca se cerrarán para esa persona.
nunca. Y lo mejor de todo es que habrás de aprender que las mismas necesidades, escuchen esto, las mismas necesidades de los demás o de los que necesitan, hará que en ti descubras cosas maravillosas que tú no habías considerado, terminando mucho más bendecido tú que aquellos a quien fuiste a servir. Te preguntarás, ¿por qué, Señor? El Señor te dirá, porque hiciste esto a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Porque tú hiciste esto a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y porque al que más tiene, o al que tiene, más se le dará. ¿Ves? ¿Dónde está la escasez? En la mente del hombre, en la disposición del hombre. Ahí está la escasez. Cuando tú como una persona te has dispuesto a ser una persona misericordiosa, cuando tú ves una necesidad de este lado, y tú sabes con quién cuentas, te darás cuenta que el Señor ha enriquecido tu vida, te ha capacitado y ahora puede resolver tantos problemas como tú jamás en tu vida te hubieses imaginado que podías hacerlo. Eso es conocer a Jesús desde un punto de vista práctico, no desde un punto de vista emocional, ni tampoco pues intelectual. Dice la palabra, porque lo que hiciste a esos pequeños, a mí me lo hiciste. Y al que tiene, por la acción que tiene, aún se le dará más. La misericordia, como definición, es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda y ofrecerles solución. Eso es compasión. Yo te pregunto, ¿quién ayuda si no puede? ¿O quién da si no tiene? ¿Quién da si no tiene? ¿Quién ayuda si no puede? Pero un creyente que cuenta con Dios, ¿podrá ayudar? Puede ayudar. Claro que puede ayudar. Amigo, nadie ayuda si no tiene para ayudar. Pero si el Señor te ha mandado a ti a hacer y a aprender misericordia, deberíamos entender entonces que desea que seamos conscientes de lo que tenemos en Él y que sepamos con cuánto hemos sido impresionantemente bendecidos, aún y cuando te consideres que no tienes para hacer misericordia. Si Él verdaderamente te está mandando a aprender, ve y aprende qué significa misericordia quiero. Entonces cuando tú en el acto de la obediencia estás haciéndolo, entonces empezarás a ver la provisión de Dios en todo sentido, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, podrás reconocer la realidad de Dios en tu vida. Misericordia quiero. El sacrificio de que vengas al templo, eso no. Sacrificio, di mi ofrenda y mi Dios. Olvídate de eso. Misericordia quiero. Y esa palabra tiene muchos matices de acuerdo a las necesidades que puedas encontrar en tu vida, en la gente que está alrededor de ti. La acción de la misericordia es una acción que te habrá de liberar a ti mismo de una manera estéril de pensar que por mucho tiempo estuvo supeditada al autosacrificio. Te liberará de la religión completamente vana que hace que solo gires en tu propia órbita. Te habrá de liberar de tener un corazón incapacitado para agradecer. De eso nos libera. Quiero que tú imagines este cuadro que está pintando el evangelista Mateo con cada una de las palabras que él menciona en Mateo 9, del 9 al 13.
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, escuchen esto, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí vienen los religiosos estériles, cuando vieron esto, los formalistas y los legalistas, llamados fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús fue alguien que dejó su lugar en donde no le faltaba nada y tenía absolutamente y completamente tenía todo. ¿Sí o no? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? ¿No dejó el cielo? ¿No dejó su trono? El que podría hacer esto y lo que necesitara, ahí está. Dejó todo. ¿Para qué? ¿Para qué tienes todo? Y eso lo debemos de aprender del Señor Jesús. ¿Para qué tienes todo si no tienes con quién compartir? El humano, Dios no lo hizo balas perdidas. ¿Lo hizo para qué? ¿No te dio una familia? ¿Cómo se siente alguien que ha quedado sin familia, que está solito? Se puede estar comiendo ahí en su casa, puede estar comiendo unas angulas. Está solo. Carísimas. Está solo. No tiene con quién compartir. ¿Qué diferencia el que se está comiendo un par de huevos allá con en la mesa con un montón de chamacos? ¿Para qué tienes si no tienes con quién compartir? ¿Para qué entonces tanto si no tienes a quién? O sea, ¿para qué de repente uno conoce tanto si no tiene con quién platicar, si no tiene una charla, si no quiere compartir un conocimiento? ¿Para qué? Si el conocimiento no se transmite, el conocimiento se detiene. ¿Para qué sabes de Dios si no lo compartes? Tal vez porque no lo conozca uno. Porque si uno lo conociera, la acción natural es dar vida, liberar a la gente, hacerla que transite por una situación diferente. ¿Para qué tanta experiencia? Si como padre soy un miserable y egoísta y hago que mi hijo pase exactamente por todas las que yo pasé, porque a mí nadie me enseñó. ¿Sí se enteran? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Para qué tener todo y no tener verdaderamente lo que importa? El Señor llevó todo lo que Él es al lugar de la necesidad. Todo lo que es Jesús lo llevó al lugar de la necesidad. Se quitó del cielo y vino y encontró a un hombre y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado ¿en dónde? En el banco del tributo.
Una gente repudiada y reprobada. ¿Por quién? Por su sociedad. ¿Alguna vez te has pensado en la cabeza ir a salvar una prostituta? ¿Una gente de esas indeseables? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo voy a sentar a mi mesa a esa persona, a ese personaje, esa percha a mi mesa? Eso es tremendo. ¿Ves cómo ve el Señor? Misericordia quiere. Y no un legalismo y un formalismo que más bien cierra las puertas del cielo, que lleve gente al cielo. ¿Dónde están los protocolos del Señor Jesús? ¿Dónde están sus protocolos? No tiene los protocolos de los seres humanos. Llegó hasta Mateo, a un hombre despreciado, a un hombre criticado profundamente por el trabajo que estaba realizando, considerado un vendepatrias, alguien que le roba a su pueblo para dárselo a Roma, y le dijo al Señor: sígueme. Y Mateo dijo: déjame que entregue el corte de la caja y te sigo. Le siguió. ¿No podríamos hacer eso nosotros en algún momento, de tener una acción con respecto a alguien sin tener que ir? Me irá a hacer falta, no me irá a hacer falta, está bueno, le meto una puntada por aquí. Tener acciones de esas es como se conoce al Señor. ¿Te acuerdas? El Señor no está en un solo lugar, el Señor está caminando, y ahora oye un ciego que va pasando Jesús y le empieza a decir: Jesús, Jesús, hijo de David. ¿Qué decía? Mientras los miembros de la iglesia de Jesús, ¿qué le dijeron? ¡Cállate! ¿Para qué molestas al maestro? ¿A qué crees que vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se le perdió. Cuando nosotros no hacemos lo que corresponde, ¿la voz de quién crees que se está callando? La voz de Jesús. Nosotros no podemos calificar de alguna manera a quién podemos servirle, si nos gusta o nos desagrada. Te llevarás las más gratas sorpresas de tu vida cuando le sirvas al que parece que está más pelado que un tomate. Te llevarás la más grata sorpresa de tu vida. Siquiera saludar. El Señor Jesús dijo: y si saludas a los que te saludan, ¿qué hacéis de más? Mismo hacen. No oigo. Los hipócritas, los que simulan ser grandísimos creyentes, saludan no al que no le cae, saluda a quien más o menos. Eso es ser hipócrita. Tienes que saludar al que no te cae bien o al que no le caes bien, por misericordia. Un día ese saludo será la diferencia. ¿No fue a la prostituta que con una actitud verdaderamente de un caballero no se puso del lado de quien le acusaba, sino que él, inclinándose, empezó a escribir en la tierra? Y dijo: el que esté libre de pecado, que tire
la primera piedra. ¿Sabes? Cuando levantó su mirada, dice: ¿dónde están los que te acusan? No hay uno solo. Vete y no peques más. Misericordia. ¿Te acuerdas de aquel hombre que estaba en Bethesda, en Juan 5? 38 años, miserable vida, 38 años aplatanado ahí, ¿en dónde? Cerca de la fuente. ¿Y sabes qué es lo que dijo? El Señor Jesús se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Y lo primero que hizo ese hombre, lo mismo que hace la gran mayoría la gente, es que no soy sano porque cuando yo quiero ir a correr, cuando quiero bajar al estanque, otros me han ganado. Vendiendo los pretextos como si el Señor Jesús se los fuera a comprar por puño. No escucha los pretextos. Los pretextos de los creyentes no les permiten escuchar lo que el Señor les quiere decir. Se escuchan ellos. La gente que tiene pretextos se escucha a él solo o a ella sola. Eso es peligroso, escucharte demasiado. Y le dijo: ¿quieres ser sano? No le dijo: ¿por qué no eres sano? Tienes acá toda la vida. Mira cómo estás. Y hermano, ¿usted por qué no le hace la misericordia ahí al que Dios le ha puesto para que le haga misericordia? Es una tragedia de repente decir: conozco a Jesús, y no tener las actitudes como Él las tiene. Nosotros necesitamos ser una iglesia que tenga esa trascendencia y esa verdadera afectación de la palabra, y la palabra se traduzca en acciones que corresponden. En un momento hay un montón de personas, se ha acabado la comida, han estado ahí, escuchen esto, han estado 3 días escuchando la predicación de Jesús. 3 días disfrutando de la presencia de Jesús, escuchando las palabras exquisitas de Jesús. ¿Y no les preocupa? Nada. Y ya se van a ir. Pero el Señor tiene misericordia de ellos y entonces multiplica los panes y los peces. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ese deseo. El Señor les bendiga. Hay veces venimos a la iglesia y en vez de disfrutar la palabra y meternos, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, ¿qué les tienen, por favor? ¿Qué les tienen? ¿Qué les tienen? ¿De veras? ¿Qué les tienen? 10 para las 12. Están pensando en eso. Están pensando qué van a hacer. ¿Sabes cómo se fueron? Peor que cómo llegaron. Porque nomás vinieron a perder su tiempo. De veras. ¿Les bendijo el Señor? Cuando te ocupa, una cosa es necesaria. María escogió la mejor. Yo le resuelvo el problema. Pero disfrutó, abrió su corazón. Marta, afanada y loca, por eso turbado es loco. Te veo en muchos quehaceres. Gente que piensa para sí misma. Es un pozo sin fondo que nunca lo llenará. El Señor vino hasta Mateo el publicano y entonces las cosas cambiaron. Le sirvió.
Pero escuchen esto, está especial. Imagínate, el versículo número 10 está súper exquisito. Y esto se puede disfrutar si uno puede reconocer su condición. Mientras uno no reconozca la condición, una persona que no reconoce su necesidad, pues de ninguna manera podrá tener la oportunidad de subsanarla. ¿Cómo dice el versículo número 10? El que tenga más sueño, por favor. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínate esta escena. Una mesa grande y un montón de publicanos y de qué más, y de pecadores. El pecado siempre te deja rasgos o huellas o rasgos de su andar en la persona. ¿Cómo te imaginas al Señor sentado en una mesa con un montón de chamagosos? Porque los de blanco están allá bien. ¿Qué hace tu maestro con la gentuza? ¿Cómo es que come con los pecadores? Pobres, miserables, religiosos, prejuiciosos, pagados de sí mismos. Por eso le dijo, los sanos no necesitan de médico, porque ellos se justificaban solos. Los de la ultra santidad. Imagínate, ¿cómo te imaginas a Jesús con un montón de chamagosos sentados? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son las conversaciones? Recreen esto en su mente. ¿Cuáles son las conversaciones que se oyen en esa mesa? Es la más impresionante mega oportunidad. Está Cristo sentado a la mesa con un montón de pecadores, de necesitados. ¿Qué le dirías tú si estuvieras sentado ahí? Yo no estaría ahí. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu necesidad? ¿Cuál sería tu pecado? No le dirías, Señor, por favor, desátame, libérame. Mira, tengo este pecado que me trae bien azorrillado. No le dirías eso. Tengo una vida miserable. Señor, libérame, soy un iracundo. Libérame, soy un amargado. Libérame, soy un tacaño. Pero así, reconociendo qué es lo que soy. No voy a decir, Señor, tú sabes que si yo he cometido un pecadillo por ahí, por favor te pido que no nos hagamos. Digamos qué es lo que somos. ¿A dónde va un hombre que no reconoce su necesidad? A ningún lado. Señor, tengo miedo. Señor, tengo dudas. Tú te imaginas qué serían esas conversaciones. ¿Cómo sería ese momento sentado el Señor Jesús, el dueño del universo, el creador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, a la mesa con un montón de personas con manos sucias, con vista reducida, con profundas incapacidades, con oídos profundamente atrofiados a causa del pecado, como consecuencia de haber intentado en algún momento de su vida procurarse un bien de manera ilegítima? Eso se piensa ahí. ¿Sabes? No es diferente. El venir a la mesa del Señor hoy aquí, el domingo, en la iglesia Ibi Monte Sion, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Pero tú puedes reconocer lo que necesitas y hablar con Él. Aquí está. O estás del lado de los pulcros y de los que incapacitados en reconocer, orgullosos de su religión, pero están tan pobres como el más pobre.
Porque la pobreza no es física. La pobreza no es material, la pobreza es mental. Eso es dramático. No dice donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. No está a la mesa el Señor todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes. ¿Qué pides tú? Señor, no quiero seguir siendo un indiferente a la práctica de la misericordia. Por favor, ayúdame a ser un hombre y una mujer que tenga misericordia, que no me haga como que eso no me importa, ese no es mi problema, no es de ninguna manera tampoco mi asunto. Por favor, yo quiero obedecer siendo un hombre que pueda entender el significado, que sea significativa para mi vida la misericordia. A veces uno anda guardando por ahí un chacape viejo que, ¿por qué no lo tiras? Era de mi rascabuela. Se lo pasó a mi bisabuela, a mi tatarabuela, y ahora lo tengo yo, es una joya. ¿Por qué lo guardas? Porque tiene un montón de significado para mí. La misericordia tiene un significado para ti. ¿Es significativa? Mientras no se viva, mientras no se practique, no será significativa hasta que se haga. Te quisiera invitar a que pienses un poquito más en cómo sería esa charla, de qué estarían hablando, cuáles serían las consideraciones, qué fue esa grandísima oportunidad, tanto para el Señor como para todos. Pensemos en las acciones de Cristo con respecto a todos los necesitados. Piensa en las perspectivas que todos tienen. Creo que todos ellos, unos expertos en conocer sus limitaciones, expertos en conocer sus fracasos, expertos en conocer sus necesidades, expertos en conocer sus frustraciones, expertos en conocer sus vejaciones. ¿Qué le dirías hoy que está aquí en medio de todos nosotros? Háblale desde tu corazón. Dile, en esta parte soy miserable. Tengo malísima relación. Tengo temor. La misericordia es el amor que actúa en favor de quien lo necesita. No solamente lo piensa, actúa en favor de quien lo necesita. Eso es la misericordia. Pero actúa. Id pues y aprende lo que significa misericordia. Las escrituras tienen, los escribas, ellos tenían solamente rituales, eran dueños de una grandísima religión. Pero si alguien quiere leer Santiago 1, 26 y 27, para que vean lo miserable que es un religioso que no es feliz ni él. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre nosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura, sin macula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo ven? ¿Cómo les parece la misericordia? ¿Cómo les parece la misericordia? ¿Te podrías imaginar al Señor Jesús caminando y encontrándose a la viuda en su tribulación? Aquella mujer que llevaba a su único hijo
en un féretro al sepulcro, en sus tribulaciones. En sus tribulaciones. ¿Qué llevaba Dios? ¿Qué llevaba el Señor Jesús en su alforja? ¿Qué hizo? Detengan el proceso. ¿Qué le dijo? Joven, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Se levantó. ¿No podrías tú llevarle alguna palabra a algún muerto en vida? Que le digas, hombre, estás borracho, tu vida no va a ir bien. Y le da la palabra, y le da la palabra, y la palabra tiene el poder para ir hasta allá, hasta lo más profundo de su corazón y transformarlo. ¿No podrías ir y decirle, amigazo, son las 12 del día, es hora de despegar la espalda de la cama? La palabra de Dios dice que el holgazán es como el humo a los ojos y el vinagre a los dientes. Y usted no quiere tener a Dios ni así, ni así. ¿Verdad que no? Póngase a trabajar. Hágase responsable de su familia. Deje de andar formado en Prospera. ¿No? Pidiendo y viviendo de limosna. Es creyente. Es creyente. Cambiar esas estructuras. Se tiene que trabajar. Se tiene que romper con esos estereotipos. Ve 2 Corintios 9, 7, a ver si es cierto que estás formado. 2 Corintios 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Este versículo está genial. Porque este versículo no dice, ay, le voy a dar que mira cómo está de atrasadito. No por tristeza ni por necesidad. Ay, a ese no le doy porque tiene más que yo. Ese no necesita. ¿Por qué da? Porque es un dador alegre, por eso da. ¿Ves? Esa es su vida. ¿Y quién da? Que está drogado en cope. Ve el que tiene. Y que le nace. Por eso da. Porque es un dador alegre. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. A veces Dios te hace sentir, dale, dale, sí, dale. Pero no necesita Dios. Tú dale, tú qué sabes, yo estoy diciendo que le des. Dice la palabra, y poderoso, versículo número 8, y poderoso es Dios para hacer que ¿qué? ¿Cómo dice? Que abunde, ¿verdad? ¿En quién? En vosotros, ¿toda qué? Toda gracia. ¿Se acaba la fuente? No, no se acaba. Puedo hacer misericordia todo el tiempo. Y entre más hago, más tengo. ¿Cómo ven? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Esta es una prosperidad diferente, con un encauzamiento real para tu propia bendición. No está encaminada al embudo del pastor. Hay un montón de gente por donde te pares que le podrías enseñar con una actitud correcta para toda buena obra. Y por si lo dudan, en el documento dice, y como está escrito. ¿No dice así?
A mí dámelo por escrito, pues te lo escribo. Repartió y dio a los pobres su justicia. ¿Sabes? Cuando tú das de lo que tienes, te honras a ti mismo. Dejas un legado. Y después de que te mueras, te seguirán honrando. Se lo debo a fulano. Debo de ser agradecido. Practique la gratitud en su vida. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, no al que la guarda. Y pan al que come, no al que está a dieta. ¿Bendecirá qué? Proveerá. ¿Qué es proveer? Se estará durmiendo y dirá, mira que a la cena de mi hijo, el que es más antiguo, está vacía. ¿Qué es un proveedor? Ya llegó la lana. Ahí viene la food. Fíjate en el refri, ¿qué nos falta? Así se oye en los comercios, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Sabes quién es tu proveedor? ¿Sabes a qué hora se va a dormir? Si tú piensas que lo que tienes ahí amontonado lo necesitas, lo vas a necesitar. ¿Por qué no conocer a Dios desde el dolor del que estás sintiendo la miseria? Se te quitarán las ganas de criticar. Cambia y te libera a ti mismo la misericordia de Dios. Mira lo que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, me proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Sabes qué es la liberalidad? Dar sin que estés esperando nada cambio. ¿Sabes por qué es bueno no esperar nada a cambio? Porque cuando esperas y no te dan, nunca vuelvo a hacer esto. Nomás yo hago esto. Si no esperas nada a cambio de la gente, si tú das porque es tu naturaleza, ¿te vas a frustrar un día? Nunca. No te frustras. Porque lo que tú haces de parte de Dios para la gente no depende de la gente, depende de Dios. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio, escuchen eso, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué? ¿Acción de qué? De gracias a Dios. Por eso dijo Pablo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿De quién viene todo? ¿Para qué es? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Ves cómo cambian las cosas? Ahora bien, eso dice Romanos 12:16. Si alguien quiere leer Romanos 12:16. Ya casi termino, quiero terminar con algo bien fuerte. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabes? ¿Ves cómo se llama eso? ¿A qué? Asociándonos. Pásala. Cuando yo era jovencito, aún no soy, pero más jovencito, no querías meter a tu equipo al individualista, a ese que agarra la pelota y no la suelta, y estás, pásala, y no la sueltas, y la pierde, meten un gol. No querías a ese, porque tú dices, hay que asociarla, pásamela, tal vez te sirva aunque sea de pared, pero pásamela.
Dice, asociándonos, ¿qué es un socio? Contra algo que yo no tengo. Dijo Teresa de Calcuta, yo hago algo que tú no puedes hacer, pero tú haces algo que yo no puedo hacer. ¿No es eso? ¿No es asociándonos? ¿Y un socio se queda sin participar? No, participa. Participa, actúa en lo que está. Para terminar, quiero que escuchen esto, que lo leímos al principio, como lectura devocional. ¿Qué les dije que me dijeran? ¿Qué les dije que me preguntaran hace rato? ¿Por qué hay tanto creyente tan? Ahí les va. Escuchen bien y pongan mucha atención. Recuerda, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Escuchen bien, los dos eran siervos, o muchos eran siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a su... Escuchen, ¿quién sale pero tronando? La mujer, ¿y quién más? Y los hijos. Esto para que le vayan pensando. Su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Escuchen la mentirona: yo te lo pagaré todo. Y ahorita le voy a decir por qué es mentira. El señor de aquel siervo, movido, escuchen, a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero miren la calaña, la mala onda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Escuche bien, 100 denarios. ¿Y qué más? Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia, lo mismo que él, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Nunca faltan los ojos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, dijo: siervo malvado. Escuchen esa palabra, malvado. ¿Cómo dice? Malvado. Toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Escucha eso: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Era una deuda impagable. ¿Cuántos talentos le debía? ¿Cuántos talentos? 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será si tú multiplicas? ¿Cuántos años serán en 10,000 días? A ver, los de las matemáticas.
10,000 días. 12 años. Bueno, luego se los dejo de tarea. ¿Sabes? Cada talento es equivalente a 12,000 denarios. Y 12,000 denarios, y un denario era el pago de un día. Yo te pregunto, ¿cuánto iba a pagar? ¿Cuándo crees que iba a pagar? Ahora multiplicado. ¿Usted se imagina cuándo iba a pagar su deuda? Nunca. Si por cada talento son 12,000 denarios y un denario es por un día, no pagaba nunca. Pero su Señor tuvo misericordia. Pero este payaso, cuando sale de ahí todo contento, oh, me debes y me debes. ¿Cuánto me debe? Este es solamente un ejemplo. Lo primero que hacen: ¡págame! 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 ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice la Biblia? Entonces su consiervo, como dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, ¿cuántos días de trabajo son? 100 días. ¿En cuántos meses lo pagaba? En 3 meses y 10 días. Este sí podía pagar, pero a este lo echaron a la cárcel hasta que pagó el último denario. No tuvo paciencia, no tuvo misericordia. ¿Cuánto le habían perdonado al otro? Le habían perdonado lo imperdonable. Ni la vida de sus hijos ni la vida de su esposa alcanzaba para pagarle. Ahora bien, cuando un cristiano, escuche bien, cuando un cristiano no practica la misericordia, ¿qué crees que está haciendo? ¿A quién crees que se está pareciendo? Al siervo malo. ¿Qué le perdonaron a usted? ¿No le perdonaron sus pecados? ¿No podríamos perdonar las ofensas? Y al tener una conciencia proclive, una conciencia que se inclina a esto, quiero que sepas esto. Hay algo importante. Entréguenselo. ¿A quién? Hasta que pague su propia deuda. Si le habían liberado para ser de gran bendición, él dijo no. Así hay creyentes que no tienen conciencia de que el Señor les ha perdonado y no le sacas nada, y toda la vida se la llevan ocupándose en su miseria. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no ser inteligentes, sabios, prudentes y decir: yo quiero practicar la misericordia? Yo quiero ver las cosas como las ve Jesús. Y quiero acercarme al que lo necesita. Quiero estar ahí con el que siente el dolor. Quiero estar ahí con el que padece la necesidad. Quiero ponerme en el lugar de ese infeliz. Entonces uno entiende dos cosas: tanto el sentir de Cristo, como también puede reconocer la provisión de Cristo en todo momento. ¿Y qué dices tú? Nada. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él.
Así que dejemos la religión. Soy enemigo de la religión. Dejemos lo formal y lo legal y pongámonos a actuar. Que se sienten en su mesa quien lo necesita. Eso es diferente. Dejemos de vivir una vida vacía, vana, y usted actúe en consecuencia de lo que es, de quien está en su corazón. ¿Quién crees que será bendecido? Nosotros. Nunca vi a Cristo miserable. Nunca lo vi. Sin embargo, Él vuelve a decir: id pues y aprender lo que significa misericordia. Es lo que quiero. No quiero sacrificios. No quiero más vano presente. No quiero yo eso. Quiero misericordia. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Los religiosos nunca reciben nada. Nunca harán nada porque no tienen nada que hacer. Así que, hermanos, pues quien quiera practicar la misericordia, que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos porque nos has permitido, Señor, estar en esta tu casa. Señor, siempre llega el tiempo en el cual nos pones de frente a tu palabra y entonces podemos reconocer, Señor, la impresionante carencia que tenemos a causa de una limitada manera de ver las cosas, de actuar, de pensar, de reaccionar, Señor, y de no en todo momento, Señor, aceptar tu palabra. Pero te pedimos, Señor, en esta mañana que nos des una actitud consciente, diferente, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones y que en todo momento reprenda, Dios, reprenda nuestros pensamientos equivocados, mezquinos, empobrecedores, que siguen siendo, Señor, los verdugos de nuestras vidas muchas veces por no creer tu palabra. Ayúdanos, Dios, a liberarnos. Ayúdanos a tender lazos, ayúdanos a tender puentes, asociándonos los unos con los otros. A poder considerar, Señor, nuestra participación siempre, Señor, que otro lo necesite. Porque nada hemos recibido, Señor, más que de ti. Todo lo hemos tenido de ti. Nada, Señor, nosotros podemos producir. Señor, nos has dado la inteligencia, nos has dado habilidades, tus dones, tus talentos, tus riquezas, tu palabra, tu visión, tu dirección. Permítenos, Señor, solamente ser los actores, Señor, de esta palabra tuya a favor de todos los demás. Sé, Señor, que si nosotros practicamos la misericordia, prontamente la iglesia será, el templo, Señor, será insuficiente. Que la gente vendrá, Señor, donde su alma es sanada, donde su alma verdaderamente se ha saciado su hambre, sus necesidades han sido quitadas, han sido liberados de su pecado, han sido perdonados y su nombre es escrito en el libro de la vida. Te pido, Dios, que en esta mañana tú, por favor, tomes, Señor, la voluntad de aquellos que quieran participar en esto. Y de que no, Señor, te encargamos que tú, Señor, los convenzas. Nosotros hemos hablado, no podemos hacer más. Pero tú, Señor, puedes romper, Señor, la roca, puedes romper todos los obstáculos, puedes romper, Señor, la manera de pensar, puedes romper todo. Ayúdanos, Dios, en todo momento a poder estar conscientes de todo lo que nos perdonaste y que necesitamos, Dios, en todo momento también perdonar las deudas pequeñas de aquellos que tienen con nosotros, de sus ofensas, Señor, que tienen para nosotros. Te pido, Dios, que en todo momento, Señor, tú actúes en consecuencia, Señor, a nuestras vidas cada día. Abre nuestro entendimiento, danos un ánimo diferente y te pido, Dios, que salgamos con una visión, deseando, Señor, ver, Señor, a quién podemos servir. Sé que mañana mismo o hoy mismo estaremos siendo, Señor, impelidos, Padre, para tomar una acción correcta de acuerdo a tu voluntad. No permitas, Dios, que el prejuicio irracional de cada uno de nosotros
nos limite y nos empobrezca, sino, Señor, fortalécenos en hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador, que bendigas a mis hermanos con esta bendición de la obediencia a esta actitud correcta que es, Señor, tu misericordia. Te pedimos otra vez en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse.